Estamos a punto de vivir un conflicto mundial que cambiará el curso de la historia tal como lo conocemos. Hoy en Biblia y Fe vamos a abordar un tema que está ocupando cada vez más los titulares de los medios de comunicación y preocupando a muchas personas alrededor del mundo, la posible Tercera Guerra Mundial. El panorama internacional está cada vez más tenso y las noticias sobre la guerra en Ucrania, las tensiones crecientes en el Medio Oriente y la amenaza de China nos han puesto a todos en alerta. Estamos siendo testigos de eventos que parecen confirmar que el mundo está al borde de una gran crisis. La invasión de Rusia a Ucrania es solo una de las señales que nos han hecho pensar que la Tercera Guerra Mundial podría ser inevitable. Además, la creciente tensión en el Medio Oriente y las amenazas de China hacia Taiwán, una región clave para la economía mundial, nos muestran que estamos viviendo tiempos inciertos. Con estas amenazas a nivel global, es fácil caer en el pánico, preguntarnos si el fin está cerca o si estamos viendo el inicio de una guerra devastadora. Los medios de comunicación, los analistas políticos y los comentaristas de todo el mundo nos dan diferentes perspectivas sobre lo que podría suceder, pero, ¿cómo podemos realmente saber lo que nos depara el futuro? ¿Está el mundo realmente al borde de una guerra que podría destruirlo todo? La verdad es que, aunque los expertos nos dan sus teorías y especulaciones sobre el futuro, nadie puede saberlo con certeza. El futuro es incierto y, aunque podamos ver señales de alerta, aún hay muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, como creyentes, no estamos en la oscuridad respecto al futuro. Dios nos ha dejado un libro increíblemente revelador, la Biblia. A través de ella, podemos entender mucho de lo que está pasando en el mundo y, más importante aún, lo que sucederá en el futuro. La Biblia no solo habla de principios espirituales y morales, sino que también nos ofrece profecías sobre el futuro de las naciones y los eventos que marcarán el fin de los tiempos. A lo largo de las Escrituras, encontramos descripciones detalladas de conflictos, guerras y eventos catastróficos que se alinean sorprendentemente con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Así que, la gran pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia sobre todo esto? ¿Podemos confiar en sus profecías para entender lo que está sucediendo hoy en el mundo? Hoy vamos a explorar lo que las profecías bíblicas tienen que decir acerca de la Tercera Guerra Mundial y cómo éstas pueden ser claves para entender el futuro del mundo. Más allá de las noticias y los análisis políticos, la Biblia nos ofrece una perspectiva más profunda, más amplia y más segura sobre los tiempos en los que vivimos. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo todo esto se conecta con lo que Dios ha dicho, quédate con nosotros. Porque vamos a adentrarnos en ese tema y descubrir cómo las Escrituras nos ayudan a comprender los eventos que están sucediendo en el mundo. Cuando hablamos de la Biblia, muchas veces la vemos como un libro espiritual, un manual de vida o una guía moral. Pero lo que muchos no saben es que la Biblia también es una fuente histórica y profética, que ofrece una visión del futuro que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia y que tiene implicaciones poderosas para los tiempos que vivimos. Imagina por un momento que tuviéramos un mapa detallado de los eventos que marcarán el futuro, uno que no solo nos indicará lo que va a suceder, sino también por qué y cómo. Ese es el poder de las profecías bíblicas. La Biblia no es solo un libro religioso, es una colección de escritos que ha influido profundamente en la historia humana y, lo más impresionante, ha predicho eventos futuros con una exactitud sorprendente. Uno de los libros más fascinantes de la Biblia es el libro de Daniel, donde se nos habla de una serie de visiones y sueños que predicen el futuro de las naciones. En el capítulo 2 de Daniel, se nos describe una estatua con una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, con los pies de una mezcla de hierro y barro. Esta imagen representa los 4 grandes imperios que dominarían el mundo, desde el tiempo de Daniel hasta el fin de los tiempos. 1. Babilonia, Irak y Siria. La cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, el imperio que gobernó bajo el rey Nabucodonosor. Este imperio, que estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Irak y Siria, fue uno de los más poderosos de la antigüedad.
Aunque su caída fue predecible, la Biblia ya nos hablaba de su gloria antes de su destrucción. 2. Grecia. El siguiente imperio, representado por el pecho y los brazos de plata, es Grecia, bajo el gobierno de Alejandro Magno. Este imperio se expandió por casi todo el mundo conocido en su época y, al igual que Babilonia, dejó una huella indeleble en la historia mundial. 3. Persia. Irán. El imperio de Persia, representado por el vientre y los muslos de bronce, fue un imperio que se expandió desde lo que hoy es Irán hasta otras grandes partes de Asia. Persia fue una potencia que no solo conquistó tierras, sino que también influenció profundamente en la cultura y política del mundo antiguo. 4. Roma. Las piernas de hierro representan el Imperio Romano, un imperio que desarrolló una de las civilizaciones más duraderas y poderosas de la historia. Desde Europa hasta el norte de África, Roma dejó su huella en el arte, la arquitectura, la ley y la política. Lo interesante de estas profecías es que no solo predicen el ascenso y la caída de estos imperios, sino que también muestran cómo cada uno de estos imperios tendrá un papel en los eventos futuros que marcarán el fin de los tiempos. Si bien las profecías de Daniel ya nos ofrecen una mirada hacia el futuro, hay otro personaje clave que la Biblia predice, y su presencia será una señal clara de que estamos viviendo en los últimos tiempos, el Anticristo. La Biblia describe al Anticristo como un líder carismático, que surgirá de entre las naciones y atraerá a multitudes con promesas de paz y prosperidad. Este líder, sin embargo, no solo será un gran orador y un estratega político, sino que también tendrá un poder destructivo, ya que su agenda será la de manipular a las naciones para ir en contra de Israel. Este líder no solo unirá a muchas naciones bajo su bandera, sino que, en su afán por dominar el mundo, formará un pacto de paz con Israel. Sin embargo, como nos advierte la Biblia, este pacto será una mentira, ya que el Anticristo, en su traición, quebrará este acuerdo y atacará a Israel. Esto será una de las señales más claras de que el fin de los tiempos se acerca. Es importante destacar que la Biblia menciona que el Anticristo no será solo un líder de una nación. No será un simple dictador o monarca. Él será un hombre que tendrá el apoyo de muchos países, especialmente de aquellos que comparten ideologías y creencias similares, lo que incluye a muchas naciones musulmanas. Es un líder global que será respaldado por fuerzas políticas, religiosas y militares de todo el mundo. Es impactante ver cómo las profecías bíblicas sobre estos imperios antiguos siguen resonando hoy. Aunque Babilonia ya no existe como un imperio, su territorio es el centro de la inestabilidad en el Medio Oriente. Grecia, Persia, Irán y Roma también tienen un papel fundamental en las tensiones actuales, con el crecimiento de Irán como una potencia militar en el Medio Oriente. Las amenazas de conflicto en Europa y los movimientos políticos que nos recuerdan la historia de Roma. Además, al mirar el panorama mundial actual, podemos ver cómo las piezas están encajando para la llegada de un líder como el Anticristo. Las tensiones políticas, las alianzas cambiantes, la crisis en Medio Oriente y la creciente influencia de ideologías globales parecen ser señales de que la Biblia ya había anticipado hace miles de años. A través de las profecías de la Biblia, podemos entender que los eventos que estamos viviendo hoy no son meras coincidencias. Las naciones y los imperios que la Biblia predijo se están configurando ante nuestros ojos, y lo que está por venir podría ser el cumplimiento de estas antiguas profecías. La Biblia, a través de los profetas, nos da una visión clara de los eventos que marcarán los últimos días del mundo tal como lo conocemos. En el libro de Ezequiel, específicamente en los capítulos 38 y 39, se habla de una invasión liderada por una nación del norte. Este evento, según muchos estudiosos de la Biblia, podría ser uno de los pilares que lleva a la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, 2-6 menciona a varias naciones que formarán parte de esta invasión, comenzando con Gog de la tierra de Magog, que normalmente se ha asociado con el área que hoy comprenden Rusia y sus aliados.
Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la mención de otras naciones del norte y del este, como Persia, hoy Irán, Etiopía, Libia y Gomer, que algunos interpretan como Turquía. Estos países, a menudo vinculados con el mundo musulmán, se aliarían en una coalición para atacar a Israel en un momento de gran tensión global. Es importante destacar que, en el contexto de la Biblia, este ataque no es solo un conflicto político o territorial. La invasión tiene un propósito divino: destruir a Israel, un país que, según las Escrituras, será el centro de la batalla final. Lo sorprendente es que, en la actualidad, estamos viendo cómo varias de estas naciones, como Irán y Turquía, están tomando posiciones que coinciden con las profecías. La situación en el Medio Oriente, con la creciente influencia de Irán, el fortalecimiento de Turquía y el apoyo de otros países musulmanes a movimientos contra Israel, parece alinearse con las advertencias bíblicas de Ezequiel. La invasión del norte no es solo una cuestión de política internacional, sino una de las claves para entender el papel de Israel en los últimos días. La Biblia nos dice que este ataque se producirá cuando Israel esté en paz y tranquilo, lo que podría referirse a un periodo de falsa seguridad o de acuerdos temporales de paz en la región. Este evento podría ser el desencadenante de un conflicto mucho mayor, un conflicto que no solo involucra a naciones del Medio Oriente, sino que afecta a todo el mundo. El siguiente paso en la profecía bíblica es lo que muchos llaman la batalla de Armagedón. En el libro de Zacarías 14, encontramos detalles de una guerra final en la que todas las naciones del mundo se reunirán contra Israel. Zacarías 14, 2-3 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esta batalla se librará en el Valle de Megido, una región ubicada en el norte de Israel, cerca de la ciudad de Jerusalén, conocida históricamente como el Valle de Armagedón. La profecía habla de un conflicto de magnitudes globales, donde todas las naciones se alzarán contra Israel. Esto sugiere un escenario en el que la oposición contra Israel no proviene solo de una coalición de países musulmanes, sino de una coalición mucho más amplia, que incluye a potencias globales de todos los rincones del mundo. El Armagedón no es solo una guerra física, sino también un enfrentamiento espiritual en el que se enfrentan las fuerzas del bien y del mal. Los profetas nos dicen que este será el fin de una era y el comienzo de la restauración divina. Es interesante notar que, en este momento de la historia, los conflictos en el Medio Oriente y las tensiones geopolíticas están creando las condiciones para que esta batalla se lleve a cabo. Jerusalén, la ciudad que según la Biblia es el centro de la lucha final, ya está en el ojo del huracán, con disputas sobre su estatus, territorio y la Jerusalén dividida. Muchas de las naciones involucradas en el conflicto ya han dejado claro su antagonismo hacia Israel, y a medida que la situación mundial empeora, parece que estamos acercándonos a un punto de no retorno. La batalla final en Armagedón será un evento dramático, donde las fuerzas humanas y espirituales se enfrentarán cara a cara, y donde, finalmente, Dios intervendrá de manera decisiva. Zacarías 14, 4-5 describe cómo el Señor mismo luchará a favor de Israel, mostrando su poder y restaurando el orden. Es un recordatorio de que, aunque los seres humanos puedan tener conflictos y guerras, es Dios quien tendrá la última palabra. El impacto de esta profecía en el contexto actual, si observamos las tensiones actuales en el Medio Oriente, es fascinante cómo muchos de los elementos descritos en las profecías de Ezequiel y Zacarías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Países como Irán, Turquía y Rusia tienen un papel cada vez más activo en las políticas internacionales relacionadas con Israel. Las alianzas entre estos países y otras naciones musulmanas se están fortaleciendo, mientras que las potencias occidentales están enfrentando dificultades para mediar en estos conflictos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos realmente tan lejos de que esta profecía se cumpla? El panorama mundial parece estar convergiendo hacia un enfrentamiento decisivo, y aunque la Biblia nos advierte de este conflicto, también nos ofrece la esperanza de que Dios tiene el control.
La profecía de la invasión del norte en Ezequiel 38 a 39, junto con la batalla final en Armagedón de Zacarías 14, nos ofrece una visión de los últimos días, cuando las naciones se alinearán contra Israel. Aunque estos eventos suenan como algo lejano, las tensiones actuales en el Medio Oriente parecen estar preparando el escenario para su cumplimiento. La Biblia nos advierte de lo que está por venir, pero también nos da esperanza de que, al final, Dios triunfará sobre el mal. Esto nos invita a estar alerta, preparados y, sobre todo, con la confianza de que el plan divino se cumplirá y que la victoria final no dependerá de las fuerzas humanas, sino de la intervención directa de Dios en los últimos tiempos. Cuando hablamos de los efectos de una posible tercera guerra mundial, es importante no solo pensar en las consecuencias físicas inmediatas, sino también en las consecuencias espirituales y eternas que la Biblia predice para estos tiempos. El libro de Apocalipsis, que describe los juicios finales sobre la humanidad, nos da una visión impactante de lo que sucederá durante el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis 6, se nos habla de la apertura de los sellos, que traen consigo desastres naturales, guerras y sufrimientos para toda la humanidad. Pero uno de los pasajes más aterradores es cuando el cuarto sello está abierto, y el ángel anuncia que un cuarto de la humanidad morirá a causa de la guerra, el hambre y las plagas. Si consideramos la población mundial actual, eso significaría la muerte de alrededor de 2.000 millones de personas. Este juicio no es solo el resultado de una guerra convencional, sino que la Biblia habla de un tiempo de sufrimiento extremo, en el que las naciones se verán devastadas por el conflicto nuclear, el colapso económico, la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades y pestes. La humanidad experimentará el peor de los desastres, y lo que parecía ser un mundo en paz se transformará en un lugar de caos y desesperación. Guerra nuclear, que parece más cercana con las tensiones actuales entre potencias globales, será una de las causas más devastadoras de esta pérdida masiva de vidas. Los juicios no solo afectan a las naciones en guerra, sino que tienen un impacto global, como una especie de justicia divina que se extiende sobre toda la humanidad. Uno de los aspectos más impactantes de estos juicios es la descripción de Zacarías 14, que nos da una visión sorprendentemente precisa de los efectos de la radiación nuclear, mucho antes de que ni siquiera se inventen las armas nucleares. En Zacarías 14:12, se describe cómo la carne de los enemigos se corromperá, los ojos se consumirán en sus cuencas y la lengua se deshará de la boca. ¿Te suena familiar? Esta descripción parece coincidir con lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas atómicas destruyeron todo a su paso, causando un sufrimiento inimaginable. Las personas expuestas a la radiación nuclear sufrieron efectos devastadores, sus cuerpos literalmente se desintegraron. Y la radiación provocó que sus ojos y su piel se quemaran de una manera que ningún ser humano puede describir sin estremecerse. Lo sorprendente es que esta descripción de Zacarías, escrita miles de años antes de que se produjera la destrucción nuclear, es casi una predicción exacta de lo que sucede cuando se libera esa cantidad de energía destructiva. La radiación nuclear no solo afecta a los que están cerca del epicentro de la explosión, sino que sus efectos se extienden a los sobrevivientes, causando enfermedades, deformidades y una muerte lenta y dolorosa. En este sentido, la Biblia no solo está describiendo un evento de guerra en el futuro, sino un desastre global de proporciones épicas. Las ciudades, las infraestructuras y las civilizaciones caerán como consecuencia de la guerra nuclear, y lo que quedarán serán personas luchando por sobrevivir en un mundo desolado. ¿Qué nos dice todo esto sobre el futuro? Más allá de la destrucción física, la Biblia nos está mostrando un mundo donde las fuerzas del mal, la guerra, el odio y el sufrimiento dominarán, pero también es un recordatorio de que los juicios de Dios son justos. Dios no permite que el mal y el pecado sigan sin un fin, y aunque este futuro parece sombrío, hay esperanza en el mensaje final de la Biblia: después del juicio, vendrá la restauración.
Como creyentes, tenemos una responsabilidad de estar preparados no solo en un sentido físico, sino también espiritual. La Biblia nos llama a vivir en justicia, amor y fe, y a ser luz en medio de la oscuridad. Si bien el juicio es inevitable para el mundo que rechaza a Dios, también es una llamada de atención para cada uno de nosotros, para que estemos listos, no solo para los efectos de una guerra futura, sino para estar firmes en nuestra fe. Es importante recordar que, aunque Apocalipsis nos habla de una gran tribulación, también nos da esperanza. El fin no es el fin, sino el comienzo de algo mucho mejor, el regreso de Jesucristo para establecer su reino eterno, donde no habrá más sufrimiento, ni muerte, ni dolor. El juicio es parte de un plan divino más grande, y es nuestra tarea prepararnos para ese momento, confiando en que, al final, Dios será el vencedor. La Tercera Guerra Mundial, según lo describe la Biblia, traerá con ella una serie de juicios devastadores, destrucción masiva, guerra nuclear, hambre y plagas. Pero también es un recordatorio de que Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas. El sufrimiento y la muerte que veremos en este tiempo son solo el preludio a la intervención divina que traerá paz y justicia al mundo. Mientras tanto, estamos llamados a estar alertas, preparados y vivir de acuerdo con la verdad de las Escrituras, sabiendo que al final, la victoria es de Dios. A pesar de los juicios y la destrucción que se mencionan, la palabra de Dios tiene un mensaje claro de esperanza y restauración. El fin de los tiempos no es el final definitivo, sino el comienzo de un nuevo mundo lleno de paz y justicia, donde las cosas finalmente se pondrán en su lugar. Jesucristo regresa para poner fin al sufrimiento y traer un reino eterno de paz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hoy, al escuchar estas palabras? Lo primero es entender que, aunque el futuro es incierto y lleno de desafíos, si Jesús es tu Señor y Salvador, no tienes que temer los juicios venideros. La Biblia nos enseña que los creyentes en Cristo están protegidos por su gracia. Aunque vivamos en un mundo caótico, la paz verdadera solo se encuentra en Él. Jesús vino a la tierra para ofrecernos una paz que no dependa de las circunstancias. La paz que Él da no es la paz superficial que el mundo ofrece, sino una paz profunda que calma nuestro corazón, incluso en medio de las tormentas más grandes. Si tienes a Jesús en tu vida, no importa lo que venga, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué piensas sobre las profecías de la Biblia y cómo afectan tu visión del futuro? Déjanos tu respuesta en los comentarios, nos encantaría leerla y conversar contigo. Suscríbete a nuestro canal para que recibas más contenido como este, que te ayudará a entender las Escrituras y a vivir con la paz que solo Dios puede dar.